Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amados, estimados que nos siguen siempre por este medio. Vamos a tratar un tema muy importante, muy especial y de mucha bendición, ojo. Este tema que poco es explicado y tratado por muchos hombres y mujeres de Dios. Porque en vista que este tema es muy atacado, muy criticado por muchas personas, uno por los mismos cristianos y otros por personas que no conocen a Dios, no hay una explicación clara para dar respuesta a aquellas personas que siempre hablan de esto. En este caso, cuando hablamos de este tema, voy a hablar acerca del diezmo y la ofrenda, las primicias, que realmente se debería enseñar para los cristianos, y los cristianos deberían saber muy bien los beneficios, el resultado de ofrendar, de diezmar, de dar primicias y las consecuencias de no hacerlo también. No solamente hablemos de los beneficios, sino expliquemos también de las consecuencias de aquellos cristianos que, conociendo la palabra, se niegan a darle a Dios lo que es de Dios, como dijo Jesús, y a César lo que es de César. El apóstol Pablo era uno de los personajes que explicaba este tema porque le hacían preguntas a él acerca de este tema, y él también daba algunos consejos porque se manejaba de una manera errónea estos temas en la iglesia y había mucho desorden y descontrol por los hermanos de aquellos tiempos de las congregaciones que administraban la obra de Dios, y no se hacía conforme el Espíritu guiaba, en el mismo orden que Dios guiaba. Por eso es que había muchas preguntas y surge la respuesta de Pablo. En uno de estos casos, estos acontecimientos de Pablo, él da una respuesta acerca de este tema. Cuando habla, por ejemplo, el capítulo 8 de 2 de Corintios, habla de la ofrenda para los santos. Yo voy a dar lectura brevemente para ir descifrando los más versículos que muestra acerca de este tema, para hacer una aclaración, beneficios y resultados de diezmar, ofrendar o dar nuestra mayordomía cristiana, y los resultados negativos que también trae al no hacerlo como verdaderos hijos de Dios que nos llevamos. Mira lo que dice versículo 1 de 2 de Corintios 8. Mira lo que dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ok, ahí queremos entender. Hoy hay muchos predicadores, evangelistas, maestros, milagreros, hombres de oración. Tantas cosas hacen con los dones que han sido regalados por Dios, con los dones que son regalos de Dios, pero que han dejado este hecho. Mira lo que nos cuenta Pablo en este testimonio, es que dice que los hermanos de Macedonia eran muy humildes, eran pobres, que en vez de recibir de ellos, ellos necesitaban que nosotros, o Pablo y los que andaban con él, pues les concediesen una bendición material, porque eran muy humildes, pero era al contrario. En esa situación de humildad, de escasez, de pobreza, el apóstol Pablo cuenta que ellos querían participar de esta gracia que dice el apóstol Pablo, de poder ofrendar, de dar, dice, de sus fuerzas, y propusieron dar aún más allá de sus fuerzas con gozo y alegría, sabiendo que lo que estaban haciendo es una siembra en buena tierra. La Biblia nos muestra a través de la historia de grandes hombres de Dios, testimonios vivos, que todos aquellos que han dado una semilla en Dios, que han obedecido la palabra de Dios, en darlo a pesar de sus dificultades, de su escasez, han recibido grandes recompensas y grandes bendiciones. Es por eso que cuando uno siembra para la obra de Dios, o para los santos en este caso,
porque todo lo que se recolecta en la iglesia, en los templos, es para administrar las necesidades del templo y a los que trabajan también en el templo. En este caso a los predicadores, a los obreros, a los maestros, los pastores, a los misioneros. Para ellos es esta ofrenda, como dice, para los santos, para los que sirven y ministran delante del Señor. Es por eso que Pablo exhorta, dice también a Tito, que así como comenzó, así mismo también acabe en esta gracia. Colaborador, solícito, en fe, con dones y también dando ejemplo a los creyentes de cómo se da, ¿no? En nuestra necesidad y dificultad se puede ofrendar. Y mira lo que nos dice acá en este pasaje también, muy hermoso. Versículo 5 del capítulo 9, el apóstol Pablo también dice, exhortando y haciendo recordar qué bendición uno tiene cuando siembra para el Señor. Mira lo que dice. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepárense primero vuestra generosidad. En este caso, una ofrenda para aquellos que van de visita a ministrar en la obra de Dios a la cual son enviados. Dice que está exhortando y motivando a los hermanos de la iglesia local para que puedan bendecir al obrero y a la obrera que va a llegar a ministrar en ese lugar. ¿Qué más dice? Antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El apóstol Pablo exhorta eso. Que nuestro corazón no sea llena de avaricia. ¿Qué significa avaricia? Es pensar en el beneficio personal y no en lo de los demás. Cuando uno valora las necesidades que uno atraviesa en la vida, uno es el querer comer, el querer vestir, el querer estar bien de salud, el querer tener una vida holgada y tranquila. Y siempre uno pone su mente y su pensamiento solamente en uno, en querer tener esa vida. Y cuando alguien está pasando necesidad o cuando alguien requiere una ayuda, una ofrenda, una bendición por lo que está atravesando, ¿qué hacemos? Nos agarramos y nos quedamos en nuestra zona de confort, en nuestra comodidad, y no sacamos de lo que Dios nos dio para compartir a los demás, sea poco o mucho. En este caso, los macedonios, Pablo está diciendo que ellos estaban tan deseosos, a pesar de la necesidad que ellos pasaban, a pesar de la escasez, de lo poquito, como muestra la Biblia, Dios ha hecho grandes cosas y milagros con cosas pequeñas. En este caso, el milagro de la multiplicación. Jesús ha multiplicado 5 panes y 2 pescados y dio a comer a más de 10,000 personas, a muchas personas, porque alguien se despojó de lo poco que tuvo, lo dio, lo puso a los pies del Señor, y Dios es experto en bendecir y en multiplicar hasta que sobreabunde, mis estimados amigos. Y por eso también Jehová de los ejércitos exhorta a Israel en el capítulo 3 de Malaquías 8:10, y exhorta también a que el pueblo de Israel, por haber dejado a Dios, algunos han sido llevados cautivos, esclavos a Babilonia, después de tener abundancia, riqueza, poder abundante, se llenaron el corazón de avaricia, ya no eran gratos con Dios ni con los vecinos, se embotaron en sus vanidades, se perdieron siguiendo dioses ajenos, construyendo altares para otros dioses antes que a Jehová, que los ha bendecido en la tierra prometida. Dice, se perdieron. Por tal motivo Dios también permitió que ellos sean arrastrados y deshonrados y desarraigados de sus tierras. Hay una promesa también, él dice, Señor, probadme en esto. No es una exigencia, no es un mandamiento terrible, si no cumples eso, yo te doy una pedrada y quedas muerto ahí nomás. Es voluntad, libertad del corazón para ser agradecido por Dios, para dar, dice, conforme a Él nos bendice. Malaquías nos muestra, probadme en esto, dice Dios. Ustedes se apartaron de mí, le dice a los israelitas, no de vuestros diezmos y ofrendas.
Y por eso es que muchas veces atravesamos situaciones, porque a veces no lo damos al Señor lo que le pertenece. Y también no compartimos con aquellos que necesitan, con obreros, con gente necesitada, gente huérfana, gente que necesita de nosotros que nos hemos sido vencidos. Tal vez no tenemos abundantemente, pero de lo poco que tenemos podemos compartir. Y hay una bendición tremenda ahí. Dice que si nosotros probamos a Dios en dar lo que Él abre la ventana de los cielos. Yo tengo un testimonio poderoso, no hace mucho, que lo dimos al Señor y lo damos al Señor siempre, lo que nos bendice, y ahora estamos preparándonos también para seguir siempre esa rutina, para que Dios nos siga bendiciendo y guardando. No también por interés, porque ahí está el secreto, es una promesa de Dios. No que le demos por interés, porque nos va a bendecir también. Hay bendiciones espirituales y bendiciones materiales también. Pero es necesario que el creyente que vive en Dios, pues tenga esta costumbre de dar a Dios lo que le pertenece, no por tristeza, no con tristeza, ni por necesidad, no esperando recibir también instantáneamente, sino a dar a Dios con alegría, sabiendo que uno está sembrando en buena tierra, que tarde o temprano va a recoger otros también. No, hoy día voy a sembrar tanto, mi diezmo es tanto, y la semana que viene quiero cosechar, como dice el Señor, cuadruplicado, mucho más. Pero a veces no es así. Recuerda que para un labrador, para participar de sus frutos, trabaja primero y espera la cosecha. Y pasa mucho tiempo. No es de la noche a la mañana. A veces esperamos cosechar de la noche a la mañana, recién habiendo acabado de sembrar, y no es así. Pero, como ejemplo vivo, hay personas también que pasan necesidad porque Dios les está probando, como muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que registran la Biblia, que han pasado por pruebas grandes y por Dios los ha bendecido. No es que también porque uno no cumple con Dios se vienen los problemas y las necesidades y escasez y enfermedades que se presentan, sino que a veces uno también, siendo puntual con Dios, honrándolo a Dios, Dios también permite y nos prueba, así como probó a Job, un hombre que honraba al Señor con todos sus bienes, sus cosas, pero sin embargo Dios lo probó y después le dio, ya sabemos, gloriosamente, poderosamente, abundantemente. Job ha sido bendecido después de pasar la prueba. Pero otra cosa también que quería explicar: los que confiamos en Dios desde el inicio, desde lo poco, también debemos confiar siempre cuando Dios nos da abundantemente. Yo soy testigo, he visto hasta ahora muchos hombres, yo conozco, que han sido pues levantados de la nada. Yo siempre digo, no tuvieron ni una carretilla, ni un carrito de mercado siquiera para tener en casa. No tenían nada, el negocio pequeño, el trabajo pequeño. Pero en esa condición lo servían fiel al Señor. Eran muy fieles, dadivosos, ofrendadores, daban sus primicias, se esforzaban después del trabajo, se iban a predicar la palabra, a cantar alabanza, tremendamente. Y Dios ha bendecido, como dice su palabra acá. Si usted cumple, si usted le pruebas a Dios, dice, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Que dice también Malaquías 3:10, reprenderé también al devorador, al diablo, que quiera tocar nuestra economía siempre a veces. Y también bendeciré al fruto del vientre, a los hijos. Es un paquete completo de bendición cuando uno pone su confianza en el Señor, dar lo que a Él le pertenece. Pero también debemos estar preparados, a pesar que nosotros damos lo que le pertenece al Señor, debemos estar preparados que vamos a atravesar pruebas. No se confunda prueba con disciplina. Prueba es que viene de parte de Dios, nos probando nuestra fe, nuestra paciencia, y otra vez disciplina por causa de nuestras maldades y pecados. Ojo, no compares prueba con disciplina. Dios prueba y Dios disciplina también a los rebeldes. Y otra cosa, como para complementar, para completar esta historia, este testimonio de muchos hombres que yo conozco, que les he conocido con combi viejita, carrito chatarra, no tenían ni una bicicleta, pero sin embargo eran fieles al Señor. Para ir terminando, concluyendo todo este tema, que decía que hay personas que Dios los ha bendecido abundantemente, y cuando no tenían, cuando empezaron recién, eran muy fieles con sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, compartían con los demás, con los humildes. Pero cuando Dios los bendijo, se olvidaron de eso. Les entró la avaricia. No quieren perder ni 5 soles, ni 10 soles quieren perder. Y se olvidaron de ese Dios poderoso que les cuidaba, que les guardaba, que los bendecía, que los ha llevado hasta arriba con grandes bendiciones materiales. Se olvidaron que Él también los puede cuidar. ¿Sabes?